todas. Bueno, vamos a hacer como todos los lunes este reporte de cómo ha evolucionado la pandemia en la provincia de Buenos Aires en estos últimos 7 días. La primera diapositiva, Filmini iba a decir, tiene que ver con la cantidad de casos confirmados hasta ayer, 212.736 casos, 162.680 recuperados, 4.126 fallecidos y los casos del día de ayer fueron 2.829 reportados por el CISA. Ustedes verán ahí cómo se configura la proporción según edades. Sigue siendo, por supuesto, la enorme mayoría de los enfermos de coronavirus, estando entre el grupo de entre 20 años a 59, 60 años. Pero, como sucede con esta enfermedad, la mayor mortalidad se produce entre las personas mayores de 60 años, particularmente de 70 para arriba es donde mayor cantidad de tasa de mortalidad tiene, como corresponde a este tipo de enfermedades respiratorias virales en forma habitual. Tenemos también que se sigue dando más o menos una proporción de un 52% de los casos, 51 y algo en varones, pero como decíamos la otra vez, si hablamos de mortalidad, en los varones es un 58% contra un 42% de las mujeres. Así que los fallecidos siguen siendo en mayor proporción los varones. Vamos a la placa siguiente porque es interesante, si ustedes van siguiendo estas conferencias, ver cómo lo que dijimos siempre, ¿no? Cómo esta enfermedad se va esparciendo, como si fuera, decimos siempre esa alegoría, como una mancha de aceite, y vemos aquí la cantidad de casos, como dijimos siempre, en la zona AMBA tiende a homogenizarse, siempre tendiendo como horizonte, donde hay más, o lógicamente mayor concentración de casos. Y así es como vamos viendo, como día a día van creciendo los casos en una forma en la ciudad de Buenos Aires, en el primer cordón, en el segundo cordón y en el tercer cordón, con una separación más o menos de lo que va pasando en estos 4 diferentes distritos de aproximadamente entre 15 y 20 días de atraso, digamos, respecto a la zona de mayor concentración de casos. Vemos ahí como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por cada 100.000 habitantes 2.657 casos, el conjunto AMBA, incluida la ciudad, 1.395 sería un promedio, pero ya vemos que el primer cordón tiene 1.600, el segundo cordón 1.400 y el tercer cordón 933. Y como dijimos siempre también, esta enfermedad no se queda quieta ni se va a quedar en el AMBA, sino que va a ir filtrando lentamente hacia el conjunto del territorio provincial. Y fíjense si no es así, comparando el mapa entre junio, julio y agosto en la provincia de Buenos Aires. Fíjense cómo se va pintando la provincia de Buenos Aires y obviamente no pasa esto solamente con la provincia de Buenos Aires, sino con el conjunto país. En el conjunto país ya un cuarto de los casos de coronavirus, de los casos totales de coronavirus, ya están sucediendo en el interior, es decir, en lo que es zona no AMBA. Y respecto a la provincia de Buenos Aires, la última conferencia era el 4%, ahora es el 8% de los casos son del interior de la provincia. Esto es, lo decimos siempre, son datos totalmente esperables en cuanto al comportamiento de una enfermedad de este tipo. No son datos que uno hace por ser agorero, es lo que hace la enfermedad. Lo que estamos intentando hacer todo el tiempo es ir frenando la velocidad con que esto se produce, la velocidad con que se va diseminando esa mancha de aceite.
como lo dijimos siempre, ¿para qué? Para no saturar el sistema de salud. ¿Para qué? Para esperar que tengamos una respuesta terapéutica que, como ya se sabe, tiene un horizonte hoy en día certero. Pero vamos viendo que en la zona AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Primer Cordón, empieza a haber un descenso bastante marcado de la velocidad de crecimiento. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires se podría hablar, como ya sus autoridades lo han manifestado, de un cierto amesetamiento, con niveles altos de contagio. No es un amesetamiento ni es un amesetamiento sobre niveles bajos de contagio, altos, pero es una buena señal. Buena señal que también vemos en el conurbano, principalmente en el primer cordón y segundo cordón, siguiendo la misma lógica que les mencionaba recién acerca de cómo se comporta esta enfermedad. Es decir, tenemos una perspectiva que, y esto hay que decirlo remarcado con letra de negrita, bien marcado. Esto es con los niveles de movilidad que tenemos hoy. Esto no implica que si nosotros tenemos esta realidad y ahora decimos, bueno, salimos toda la calle, esto vuelve a dispararse. Esto hay que tenerlo muy presente, con los niveles de movilidad que tenemos hoy, a nivel de transporte público, de la no existencia de eventos masivos, del hecho de que no hay clases, etc. Con este nivel de todo lo que se está haciendo de contención, estamos logrando comenzar a mesetar esta meseta, esta curva, con mucho esfuerzo. Y aquí tenemos la cantidad de casos activos al 19 de agosto de los municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen mayor cantidad de casos activos. Y fíjense que en el mapa anterior ustedes veían que ya zonas del interior de la provincia de Buenos Aires se están poniendo de un color intenso. Esto, por ejemplo, pasa en el Partido General Pueyrredón, donde ya tenemos, como ustedes verán ahí, una cantidad de casos activos que van haciéndonos pensar de que en esas ciudades importantes ya se está entrando en la etapa en donde la circulación es comunitaria y es muy difícil de entrar en un proceso de reducción de casos y extinción de foco, como sí hemos visto que se logró hacer en varios municipios de la provincia. Hoy no queda ningún municipio en la provincia que no haya tenido por lo menos un caso. No hay ningún municipio que no haya tenido por lo menos un caso. Y de ahí para arriba, viendo eso que ustedes vieron anteriormente, cómo se está pintando ese mapa. En cuanto a las cifras de mortalidad, las tienen aquí. Nosotros tenemos en el total del AMBA, cada millón de habitantes, 276, pero en el primer cordón es de 348, en el segundo cordón 262 y en el tercer cordón 161. Quiero decirles que esto puede ser, por lo que decíamos anteriormente, de cómo va todo produciéndose con un cierto retraso, pero también esta tasa de mortalidad está muy influenciada porque en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano viven poblaciones que alcanzan una mayor edad promedio que en el resto. Por lo tanto, como esta enfermedad, como decíamos al principio, tiene mayor tasa de mortalidad sobre las personas mayores de 70 años, se produce este fenómeno también en donde la tasa de mortalidad tiende a ser menor en los barrios donde hay poblaciones más jóvenes. Fíjense la situación en los barrios llamados populares. No llega al 14% la cantidad de casos en esos barrios con respecto a los casos totales de toda el AMBA. Y la cantidad de fallecidos, por lo que decíamos recién, también es menor. Acá es difícil medir tasa de mortalidad porque hay una dispersión de casos populares que el N de cantidad de habitantes no es tan fácil de determinar. Pero la tasa de letalidad está en estos barrios en 1,62 contra 1,92 de los barrios del promedio de la provincia de Buenos Aires y 2,40 de la ciudad autónoma. Y vuelvo a decir, esto es por lo mismo que venimos mencionando recién, por las características
demográficas de esas poblaciones. Seguimos aumentando la cantidad de camas de terapia intensiva en la provincia. En total, por todo concepto, no solamente la de adultos, sino las pediátricas, etcétera, ya pasamos las 6.012 camas. Y de esas tenemos ocupados la mitad, 50%. Pero cuando vamos a las camas de adultos y del AMBA, que son las que más mirábamos por la densidad poblacional y la posibilidad de que allí se produjera un colapso o una saturación, ya estamos en 2.993 camas de terapia intensiva adultas, de adultos, en la provincia de Buenos Aires, con una ocupación que está bajando, 62,85%. Y fíjense cómo va este indicador que nosotros pusimos como uno de los centrales porque consideramos que realmente es el indicador que nos está hablando de cómo impacta la cantidad total de contagios sobre el sistema sanitario. Fíjense ustedes que la progresión está bastante amesetada. Fíjense ustedes que desde la última semana, desde el 14 al 21, aumentaron de 2.944 a 2.981 camas, pero no a expensas de enfermos de COVID. Fíjense que COVID teníamos la semana pasada ocupadas camas 1.087 por COVID y esta semana 1.080. Este es un buen dato. Y entonces es un dato que en cierta manera nos habla que hay una coherencia entre lo que está pasando con ese amesetamiento y lo que está pasando con la utilización del sistema. Pero también estamos observando una disminución de los tiempos de internación en terapia intensiva. Es decir, hay una serie de variables para que se dé este aumento muy relativo, muy pequeño de camas que nos da en cierta manera un signo positivo de lo que viene pasando. En cuanto a la situación de los trabajadores de la salud, ustedes verán cómo va bajando el porcentaje, siempre lo mostramos la vez anterior, de contagios del personal de salud. No obstante eso, la semana pasada teníamos 50 y esta semana tenemos 55 fallecidos, trabajadores y trabajadoras de la salud. Vuelvo a repetir, hay muchos que dicen que cuando lo comparamos con cifras internacionales es muy positivo lo que ha pasado en la Argentina en cuanto a que es muy inferior la mortalidad en el sector de los trabajadores. Pero vuelvo a decir, todos y cada uno de ellos nos pesan como si fueran cientos y cientos, cada uno que perdemos. Y a ellos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento permanente, como así también a cada uno de los fallecidos por el COVID, de toda la población, nuestras condolencias y nuestro acompañamiento. Hemos aumentado esta semana 3 laboratorios más de procesamiento de muestras. Estamos a 9.100 por día, con picos de 10.000, Nico, 10.700, de casi 11.000 por día. Fíjense cómo ha ido aumentando desde mayo a ahora la cantidad de diagnósticos de PCR. 1.889 en mayo, 9.100 promedio semanales esta semana. La distribución de equipos e insumos, volvemos a repetirlo, tenemos todo lo necesario para que todos los trabajadores de la salud y todos los trabajadores esenciales, policía, servicio penitenciario, en fin, todos tengan todo y absolutamente todo lo que necesitan. Llevamos más de 66, casi 67 millones de guantes repartidos en esta pandemia, más de 12 millones de barbijos quirúrgicos, medio millón de barbijos N95, 640.000 máscaras y gafas, 614 monitores, 1.007 bombas de infusión, 1.117 respiradores. Todo esto se ha volcado en este tiempo para poder hacer esa ampliación de camas que hemos manifestado varias veces. No más considerando las públicas, hemos pasado de 883
a 2.000 solo de las públicas, y 4.000 y un poquito más de 4.000 si consideramos públicas y privadas. Los centros de telemedicina. Tenemos centros de CETEC centrales regionales, 7. Realizan 2.500 llamadas de control por día. Los CETEC universitarios, 13. Realizan 4.500 llamadas por día. Y el conjunto de CETEC municipales, 135. Realizan 102.550 llamadas por día. En total, este sistema que ya está articulado y coordinado produce 109.550 llamadas diarias de control a pacientes, a personas que están aisladas y que no han ido a un centro de aislamiento, pero que son controladas en sus domicilios. Por último, hacer alguna referencia final a la donación de plasma. Seguimos aumentando la cantidad de donantes, fíjense ustedes. Estamos llegando a 718 donantes de plasma. Quiero decirles que la FDA, que es la agencia reguladora de salud de los Estados Unidos de Norteamérica, acaba de validar el uso del plasma para los tratamientos COVID. En la provincia de Buenos Aires lo validamos hace 3 meses y quiero recordar nuevamente a Nora Echenique, que falleció recientemente, que era la titular del Instituto de Hemoterapia. Y finalmente, bueno, 1.810 pacientes ya llevamos transfundidos. Y vuelvo a repetir, esto es salvar vidas, mejorar evolución de enfermos, pero también mejorar la gestión de la cama de terapia intensiva. Cada paciente que recibe plasma es un paciente que evoluciona, de evolucionar en forma positiva, como estamos viendo en gran cantidad de casos, no entra a la terapia o sale antes de la terapia, con lo cual nos ayuda y nos está ayudando muchísimo a la gestión de camas de terapia intensiva. Y finalmente, bueno, contamos con 210 centros extrahospitalarios, también están en una base de datos centralizada, monitoreada, 16.213 camas en 44 municipios. Quiero decirle respecto a esto y volver a insistir en un dato finalmente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hoy tenemos un sistema de monitoreo de la gestión de camas del sector público, todas, y el 80% de las camas del sector privado. Pero no es que nos entregan una información cada tanto de cómo está su situación de camas. Es un sistema informático que se recarga 3 veces por día, es decir, funciona casi en tiempo real. Es el único en el país, sector público y privado, en donde el Estado, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tiene casi en tiempo real la información de cada paciente que se está yendo y cada paciente que está ingresando al sistema. Esto ha sido también otro esfuerzo extraordinario y además nos deja la posibilidad de seguir trabajando a futuro, ya cuando no haya pandemia, esperemos que pronto, y así va a ser, sigamos trabajando de una modalidad absolutamente diferente a la que se hacía hasta ahora en términos de cohesión, de coordinación y de articulación de nuestro sistema sanitario. Gracias.